Hola a todos, seguimos con el objetivo 3.7, el entorno económico del transporte por carretera de mercancías y la organización del mercado. Estamos en el 3.7.3, transportes especiales, y dentro de estos en el transporte de materias peligrosas. Y dentro del transporte de materias peligrosas estamos en el punto 1, nociones básicas y riesgos de las materias peligrosas. Hoy tenemos el vídeo número 2 y vamos a ver la clasificación de estas materias. Venga, pues comenzamos con el punto 1, clasificación de las materias peligrosas. Existen unos 15.000 tipos de materias peligrosas diferentes y para regular su transporte se crea el ADR, que es un acuerdo elaborado por la Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa, mediante el cual la mayoría de los estados de Europa han convenido reglas comunes para el transporte de mercancías peligrosas por carretera en sus territorios y para el paso de las fronteras. El consumo de materias peligrosas en nuestra vida cotidiana es más frecuente de lo que pueda parecer. Es más, es imprescindible para el desarrollo de la vida moderna. Utilizamos gases para diversos motivos como calefacciones, sanidad, etc. También tienen un uso militar como materiales explosivos, también para la producción de alimentos como herbicidas, insecticidas y productos empleados en la producción de papel, pinturas, etc. El daño que pueden producir las materias peligrosas puede ser de muy diversos tipos dependiendo de la composición de la propia materia, de la cantidad de materia actuante y de la forma en que actúe. Siguiendo con los riesgos de las materias peligrosas, estas mercancías incluidas en una clase se definen en función de sus propiedades. La asignación de una mercancía a una clase y a un grupo de embalaje y la asignación de uno o varios riesgos subsidiarios a una materia o a un objeto peligroso se realiza de acuerdo con los criterios del ADR. Estas materias podrían ser inflamables, reactivas, con riesgo específico o de salud en riesgo. En cuanto a la salud en riesgo, puede ser mortal, muy peligrosa, peligrosa, poco peligrosa o sin riesgo. En cuanto a inflamabilidad, tendríamos debajo de los 25 grados centígrados, debajo de los 37, debajo de los 93, sobre los 93 y no arde. En cuanto a la reactividad, podría ser la materia estable, inestable en caso de calentamiento, cambio químico violento, puede explotar en caso de choque o calentamiento, o bien puede explotar. Y en cuanto a riesgos específicos, podría ser inflamable, corrosiva, tóxica, oxidante, radiación ionizante o no usar agua. Vamos con los grupos de embalaje. Tendríamos el grupo de embalaje 1 para mercancías muy peligrosas, el grupo de embalaje 2 para el transporte de mercancías medianamente peligrosas y el grupo de embalaje 3 para las mercancías con un menor grado de peligrosidad. Y aquí tenemos un pequeño esquema con la clasificación y etiquetado de las mercancías peligrosas. Tenemos la clase 1 que son materias explosivas, la 2 gases, 3 líquidos inflamables y explosivos líquidos insensibles, en la 4 tendríamos sólidos inflamables, en la 5 sustancias comburentes y peróxidos orgánicos, en la 6 sustancias tóxicas e infecciosas, en la 7 materias radioactivas, en la 8 materias corrosivas y en la 9 sustancias peligrosas diversas. A continuación vamos a ver cada una de ellas con mayor detalle. Y vamos a comenzar con la clase 1, que está compuesta por materias explosivas. Los explosivos tienen moléculas diseñadas para cambiar rápidamente su estado, normalmente sólido, convirtiéndose en un gas muy caliente para producir un efecto físico repentino y violento. Esta transformación se logra sometiéndolos a un shock en la práctica, prendiendo una carga pequeña pero muy sensible, es decir, el detonador, en contacto directo con ellos. El shock hace que la molécula se despedace e inicie un rápido cambio químico, es decir, la explosión. El cambio de estado tiene lugar casi instantáneamente, produciéndose un rápido incremento del volumen al convertirse el sólido en gas y una posterior expansión debida al cambio que va acompañada de una gran liberación de energía química en forma de calor. Y este cambio alcanza varios miles de grados.
Por otro lado, aunque los explosivos pueden comportarse de manera violenta cuando se activan adecuadamente, se han diseñado para que resulten estables e insensibles bajo condiciones normales de la superficie. Esto quiere decir que pueden manipularse y transportarse por tierra y por mar con bastante seguridad. Naturalmente, siempre que no se vean sometidos a golpes violentos, como podría ser un accidente de tráfico a gran velocidad o peor, que entren en contacto con un incendio. Algunos explosivos de alto rendimiento se pueden incendiar a temperaturas tan bajas como los 200 grados centígrados. Tenemos 6 divisiones de la clase 1, que muestran cómo reaccionan los explosivos y cómo se comportan una vez activados. Los elementos también se asignan a una de las 13 letras del grupo de compatibilidad, básicamente para indicar qué tipos pueden viajar con seguridad junto con otros tipos. Se incluyen en materias y objetos explosivos, en primer lugar, las materias explosivas sólidas o líquidas, las que por reacción química pueden desprender gases a una temperatura, presión y velocidad tales que puedan ocasionar daños a su entorno. También se incluyen objetos explosivos, los que contengan una o varias materias explosivas o pirotécnicas. Las materias pirotécnicas están destinadas a producir efecto calorífico, luminoso, sonoro, gaseoso y fumígeno como consecuencia de reacciones químicas exotérmicas autosostenidas no detonantes. Otra materia incluida en explosivos serían las sustancias y objetos explosivos, los fabricados para producir un efecto de explosión o pirotécnico. Y aquí podemos ver las diferentes divisiones con sus etiquetados. Tenemos la división 1.1 que corresponde a riesgo de explosión masiva, la división 1.2 riesgo de proyección solamente, división 1.3 riesgo de incendio y explosión leve o riesgo de proyección leve, la división 1.4 produciría riesgo mínimo, la división 1.5 agentes explosivos y la división 1.6 artículos detonantes muy insensibles. En la división 1.1 existe riesgo de explosión en masa que afecta de manera casi instantánea a toda la carga, por ejemplo, cartuchos para armas. En la división 1.2 el riesgo de proyección sin riesgo de explosión en masa, por ejemplo, el cartucho con cargas explosivas como municiones. División 1.3 riesgo de incendio con leve riesgo de onda expansiva y o de proyección, pero sin riesgo de explosión en masa. Su combustión genera una importante radiación térmica, por ejemplo, los cartuchos para señales. Continuamos con la división 1.4, pequeño riesgo de explosión en caso de ignición o de cebado durante el transporte, por ejemplo, cebos tubulares. Los efectos se limitan esencialmente a los bultos y no suelen dar lugar a la proyección de fragmentos de tamaño apreciable ni a grandes distancias. Por otro lado, la división 1.5 puede provocar riesgo de explosión en masa de materias muy poco sensibles. Estas materias en condiciones normales de transporte solo tienen una probabilidad muy reducida de cebado y sería mediante la introducción de un detonador y un explosivo o de que su combustión se transforme en detonación. Se exige que no exploten cuando están sometidas a la prueba de fuego exterior. Y por último tendríamos la división 1.6. Aquí tendríamos objetos extremadamente poco sensibles que no supongan riesgo de explosión en masa y que presenten una probabilidad despreciable de cebado o de propagación accidental. Continuamos con la clase 2 de materias peligrosas y en este caso agrupamos a los gases. En esta clase 2 vamos a incluir los gases puros, también mezclas de gases uno varios con otras materias y también los objetos que contengan las materias mencionadas anteriormente. Con las características de los gases. Se suelen transportar principalmente bajo presión para reducir su volumen y ahorrar así espacio en el transporte y el almacenamiento. La propia presión supone un peligro si se libera repentinamente. La presión nunca se disipa como el calor, se transfiere desde o hacia su entorno hasta lograr una temperatura uniforme. Además, la mayoría de los gases son más pesados que el aire. Esto puede causar asfixia si desplazan o diluyen el aire en espacios confinados. Y por último, aplicar presión a los gases reducirá su volumen, así se convierten en líquidos. Bajo presión, el volumen se reduce mucho más, varios cientos de veces.
Algunos gases se licúan bajo presión a temperaturas normales, por ejemplo gases de petróleo licuados, cloro, amoníaco, etc. Pero algunos, los gases permanentes, solamente se licuarán si también se refrigeran a temperaturas muy bajas o críticas, por ejemplo 269 grados Celsius en el caso del helio líquido. Y vamos con la clasificación de los gases según peligro. Tenemos en primer lugar la clase 2.1, que son gases inflamables. Al mezclarse con aire o cualquier otro material oxidante y en presencia de una fuente de ignición, entran en combustión, por ejemplo, el hidrógeno, acetileno, propano o butano. En la clase 2.2 tenemos los gases no inflamables no tóxicos, que son gases asfixiantes en la medida que desplazan el oxígeno de la atmósfera, por ejemplo, el nitrógeno, argón, helio, dióxido de carbono, etc. También se cuentan aquí los gases oxidantes, que pueden suministrar más oxígeno que el aire e intensificar los procesos de combustión, por ejemplo, el oxígeno y el óxido nitroso. Y por último tenemos la clase 2.3, que son los gases tóxicos. Son extremadamente peligrosos para los seres vivos, algunos también son corrosivos y pueden causar daños en el medio ambiente, por ejemplo, el cloro, el dióxido de azufre, el monóxido de carbono y el óxido de etileno. Y en cuanto a la subdivisión de los gases, tenemos los asfixiantes, comburentes, inflamables, tóxicos, tóxico inflamable, tóxico corrosivo, tóxico comburente, tóxico inflamable corrosivo y tóxico comburente corrosivo. Y en cuanto a la peligrosidad de los aerosoles, tenemos el corrosivo, corrosivo comburente e inflamable corrosivo. Y otra clasificación según el transporte, tendríamos los gases comprimidos, los licuados a alta presión, los licuados a baja presión, licuados refrigerados, es decir, gases criogénicos, los disueltos, los aerosoles y recipientes de reducida capacidad que contengan gases, también otros objetos que contengan gases o presión, los gases no comprimidos sometidos a disposiciones especiales, los productos químicos a presión y el gas absorbido. Vamos con la clase 3, aquí vamos a incluir los líquidos inflamables. Algunos líquidos inflamables son derivados del petróleo, como la gasolina o el queroseno. Otros se logran a través de procesos naturales o industriales, como los alcoholes. Además, cuando algunas moléculas en el líquido tienen suficiente energía y se mueven a suficiente velocidad como para traspasar la superficie hacia el espacio aéreo superior, se crean vapores. Cuanto más caliente esté el líquido, más moléculas lograrán ese nivel de energía y velocidad y más rápido se formarán los vapores. Los vapores son invisibles y siempre mucho más pesados que el aire. Fluirán hacia abajo y se acumularán en el punto más bajo. Los vapores se mezclan rápidamente con el aire y cuando la mezcla esté dentro de los límites explosivos para el material en particular, quemará o explotará al prenderse. Los líquidos inflamables se sitúan en grupos de embalaje conforme al punto de ebullición y el punto de ignición. En cuanto al grupo de embalaje, tenemos el grupo de embalaje 1. El punto de ebullición inicial será por debajo de los 35 grados y el punto de ignición, copa cerrada, no tenemos. En el grupo de embalaje 2, punto de ebullición inicial por encima de los 35 grados centígrados y el punto de ignición por debajo de los 23 grados centígrados. Y en el grupo de embalaje 3 tendríamos punto de ebullición por encima de los 35 grados centígrados y punto de ignición superior a 23 grados centígrados. En esta clase vamos a incluir las siguientes materias: líquidos y sólidos con un punto máximo de inflamación de 60 grados centígrados, líquidos inflamables y materias sólidas en estado fundido con un punto de inflamación superior a 60 grados centígrados que son transportadas en caliente a una temperatura igual o superior a su punto de inflamación. También vamos a incluir materias líquidas explosivas desensibilizadas, como son materias líquidas explosivas preparadas en agua o en otros líquidos de modo que formen una mezcla líquida exenta de propiedades explosivas. Y también incluiremos los FC o líquidos inflamables corrosivos. Y en cuanto a la división de los líquidos inflamables, tendremos en primer lugar los líquidos inflamables sin riesgo subsidiario. Aquí tendremos los F1 con un punto de ebullición inferior o igual a 60 grados centígrados,
los F2 con punto de ebullición superior a 60 grados centígrados transportados a una temperatura igual o superior a su punto de inflamación, y los F3, que son los objetos que contienen líquidos inflamables. La segunda división sería los FTC, que son los líquidos inflamables tóxicos corrosivos. Los D serían líquidos explosivos desensibilizados y por último tendríamos los FT, líquidos inflamables tóxicos. Aquí tendremos dos categorías, dos divisiones, los FT1, que son los líquidos inflamables tóxicos, y los FT2, que son los plaguicidas. En la clase 4 vamos a incluir los sólidos inflamables, materias de combustión espontánea y peligrosas en contacto con el agua. La clase 4 la vamos a dividir en tres categorías. En primer lugar tendremos la clase 4.1, donde incluiremos materias sólidas inflamables, materias autorreactivas y materias explosivas desensibilizadas sólidas. La clase 4.2 estará formada por materias que pueden experimentar inflamación espontánea, y en la clase 4.3 incluiremos las materias que en contacto con el agua desprenden gases inflamables. Vamos con la clase 4.1. Hemos dicho que incluimos materias sólidas inflamables, materias autorreactivas y materias explosivas desensibilizadas sólidas. Esas materias arden fácilmente, más que los materiales combustibles ordinarios, como pueden ser la madera o el papel, y la combustión puede ser violenta y rápida, generando una gran cantidad de calor. Algunos productos de esta clase son explosivos desensibilizados. Por ejemplo, la materia esta de un nombre impronunciable, que resumiendo la vamos a llamar TNT, que de otro modo pertenecería a la clase 1. Algunos además también son autorreactivos y son capaces de descomponerse químicamente si superan cierta temperatura o se someten a un shock, etc. También se pueden descomponer en materia explosiva, arder de forma vigorosa o generar gases o vapores tóxicos, y a efectos del ADR son materias térmicamente inestables, que pueden experimentar una descomposición fuertemente exotérmica, incluso en ausencia de oxígeno de aire, por ejemplo, cerillas y mecheros. Subdivisiones de las materias 4.1. Tenemos en primer lugar F, materias sólidas inflamables sin riesgo subsidiario. Tendríamos la F1 orgánicas, F2 orgánicas fundidas, F3 inorgánicas y F4 objetos. En segundo lugar tenemos FC, que son las materias sólidas inflamables corrosivas. Aquí encontramos FC1 orgánicas corrosivas y F2 materias inorgánicas corrosivas. Siguiente subdivisión, FO, materias sólidas inflamables comburentes. FT serían las materias sólidas inflamables tóxicas. Tendríamos dentro de este grupo FT1 las materias orgánicas tóxicas y FT2 inorgánicas tóxicas. Subdivisión D, materias sólidas explosivas desensibilizadas sin riesgo subsidiario. Subdivisión SR, materias autorreactivas. Aquí encontramos SR1 que no necesitan regulación de temperatura y SR2 que necesitan regulación de temperatura. DT, materias sólidas explosivas desensibilizadas tóxicas, y por último tenemos las PM, materias que polimerizan. Estas últimas las vamos a subdividir en PM1 que no necesitan regulación de temperatura y PM2 que necesitan regulación de temperatura. Continuamos con la clase 4.2, es decir, con materias que pueden experimentar inflamación espontánea. Los elementos de esta división pueden ser sólidos o líquidos. Además, arden espontáneamente en contacto con el oxígeno. También deben conservarse en embalajes herméticos o como líquidos bajo un gas inerte o una cobertura líquida. Además, los materiales pirofóricos arderán en 5 minutos siguientes a entrar en contacto con el aire y siempre se asignarán al grupo de embalaje 1. Otros materiales arderán solamente cuando estén en grandes cantidades y durante periodos de tiempo más largos. Estos últimos están en los grupos de embalaje 2 o 3, dependiendo de las pruebas de clasificación. Y como ejemplos tenemos el polvo de zinc y el sulfuro de sodio. Vamos con las subdivisiones de la materia de la clase 4.2. Tenemos la S, materias que pueden experimentar inflamación espontánea sin riesgo subsidiario. Dentro de la S tenemos la S1, materias orgánicas líquidas.
S2 materias orgánicas sólidas, S3 materias inorgánicas líquidas, S4 materias inorgánicas sólidas y S5 materias organometálicas. También tenemos SW, materias que pueden experimentar inflamación espontánea y que en contacto con el agua desprenden gases inflamables. Las SO serían materias comburentes que pueden experimentar inflamación espontánea. ST, materias tóxicas que pueden experimentar inflamación espontánea. Aquí tendremos la ST1, que serían materias orgánicas tóxicas líquidas. La ST2, materias orgánicas tóxicas sólidas. ST3, materias inorgánicas tóxicas líquidas. Y ST4, materias inorgánicas tóxicas sólidas. Y por último tendríamos SC, materias corrosivas que pueden experimentar inflamación espontánea. Aquí encontramos la SC1, materias orgánicas corrosivas líquidas, SC2, materias orgánicas corrosivas sólidas, SC3, materias inorgánicas corrosivas líquidas y SC4, materias inorgánicas corrosivas sólidas. La clase 4.3 agrupa materias que en contacto con el agua desprenden gases inflamables. Los productos de esta división reaccionan con el agua, ya sea en estado líquido o en vapor, y generan gas inflamable. Pueden arder por el calor de la reacción. Además deben conservarse en recipientes estancos al agua, herméticamente sellados para evitar la entrada de humedad o vapor de agua. Tenemos por ejemplo el polvo de aluminio, el litio, etc. Y vamos con las subdivisiones de la materia de la clase 4.3. Tenemos W, materias que en contacto con el agua desprenden gases inflamables sin riesgo subsidiario y objetos que contienen materias de dichas clases. Dentro de esta W tendremos la 1, la 2 y la 3 según sean líquidas, sólidas u objetos. La WF1 incluye materias líquidas inflamables que en contacto con el agua desprenden gases inflamables. WF2 tendremos las materias sólidas inflamables que en contacto con el agua desprenden gases inflamables. Y la WFS tendríamos materias sólidas que experimentan calentamiento espontáneo que en contacto con el agua desprenden gases inflamables. Por otro lado, la WO encuadra a materias sólidas comburentes que en contacto con el agua desprenden gases inflamables. WT, materias tóxicas, igualmente que en contacto con el agua desprenden gases inflamables. Aquí tendremos WT1 líquidas y VT2 sólidas. WC, materias corrosivas que en contacto con el agua desprenden gases inflamables. Aquí también las podemos subdividir en WC1 líquidas y WC2 sólidas. Y por último tendríamos la WFC, que encuadrarían a materias corrosivas que en contacto con el agua desprenden gases inflamables. Y para terminar con las materias de la clase 4.3 vamos a ver los grupos de embalaje. En el grupo de embalaje 1 tendremos materias que reaccionan vivamente con el agua. Grupo de embalaje 2, materias que reaccionan fácilmente con el agua. Y grupo de embalaje 3, materias que reaccionan lentamente con el agua. Y llegamos a la clase 5, donde según el ADR vamos a encontrar las sustancias oxidantes. Esta clase 5 la podemos dividir en 5.1, donde tendremos materias comburentes, y 5.2, peróxidos orgánicos. Vamos con la clase 5.1, materias comburentes. Debido a su alto contenido en oxígeno, suelen ser materiales reactivos. Pueden reaccionar con otros materiales inflamables o combustibles y el calor generado puede iniciar la combustión más tarde. Después, los agentes suministran el oxígeno para mantenerlo ardiendo sin ayuda del oxígeno en el aire. Estos incendios pueden, por lo tanto, desencadenarse y continuar en espacios confinados, como por ejemplo dentro de las bodegas de carga. Y una vez iniciado el incendio, puede resultar difícil de extinguir. Cubrir con polvo o espuma no sirve de nada, ya que el oxígeno ya está presente en el agente subyacente. El único método consiste en utilizar una gran cantidad de agua fría, pero si el incendio está en un lugar confinado, puede ser difícil de alcanzar y el calor generado es tal que hará falta una gran cantidad de agua.
Y por último, algunos oxidantes pueden ser explosivos si se calientan mucho, particularmente en presencia de carbono. El nitrato de amonio mezclado con combustible de hidrocarburo, como el gasóleo, se convierte en un potente explosivo, muy utilizado en las industrias extractoras y por los terroristas. El nitrato de amonio está disponible inmediatamente, porque se fabrica en grandes cantidades en todo el mundo como fertilizante agrícola, como un medio de añadir nitrógeno extra a las cosechas. En cuanto a los riesgos de las materias comburentes, pueden descomponerse de forma violenta y explotar en caso de golpe, fricción continuada o por proximidad a una fuente de calor, etc. También pueden hacer que emanen gases tóxicos e irritantes al arder. Otro riesgo sería que presentan también riesgo de incendio al adherirse a la ropa, especialmente al secarse. También irritan ojos, piel, mucosas y las vías respiratorias. Y por último, avivan un fuego que tenga combustible en exceso al hacerlo entrar de nuevo en rango de inflamabilidad. Venga, y vemos las subdivisiones de la materia de la clase 5.1. O materias comburentes sin riesgo subsidiario u objetos que contienen tales materiales. Tendremos la O1, O2 o 3, según sean líquidas, sólidas u objetos. OF, materias sólidas comburentes inflamables. OW, materias sólidas comburentes que al contacto con el agua desprenden gases inflamables. OC, materias comburentes corrosivas, pueden ser líquidas o sólidas. La OS, materias sólidas comburentes expuestas a inflamación espontánea. OT, materias comburentes tóxicas, las podemos dividir en OT1 líquidas, OT2 sólidas. Y por último, OTC, materias comburentes tóxicas corrosivas. Y terminamos esta clase con las materias 5.2, los peróxidos orgánicos. La molécula contiene estructuras que contienen carbono orgánico asociadas a un doble vínculo que vamos a llamar peróxido. Así, el combustible y el oxígeno se combinan en una misma molécula, lo que les hace aún más capaces de arder que un material combustible independiente. Se han diseñado para ser reactivos para una serie de procesos industriales y pueden por tanto ser inestables y a veces incluso explosivos. Cuando se desarrollan por primera vez, pueden clasificarse como de clase 1 o de clase 5.2, generalmente dependiendo del uso final previsto. Además, suele ser necesario conservarlos refrigerados para mantenerlos inactivos y después debe controlarse cuidadosamente la temperatura. De otro modo, si superan una cierta temperatura específica al material, comenzarán a descomponerse rápidamente de un modo similar a los materiales autorreactivos de la clase 4.1, dando como resultado un proceso incontrolable hacia el incendio o la explosión. Y por último, debido a su naturaleza reactiva, pueden resultar muy dañinos para el cuerpo humano, particularmente en los ojos. Principales riesgos de los peróxidos orgánicos. En primer lugar, están sujetos a la descomposición exotérmica a temperatura normal o elevada. La descomposición, en primer lugar, puede producirse por efecto del calor, contacto con impurezas o frotamiento de impacto. También esta descomposición puede entrañar desprendimientos de vapores o de gases inflamables o nocivos. Y también la descomposición aumenta con la temperatura y varía según su composición. Por otro lado, debe evitarse el contacto del peróxido orgánico con los ojos, ya que algunos pueden producir lesiones graves a la córnea, o con la piel, ya que son corrosivos. También pueden sufrir estos compuestos una descomposición explosiva, sobre todo en condiciones de confinamiento. Esto puede modificarse añadiendo diluyentes o empleando envases o embalajes apropiados. También pueden arder violentamente. Y por último, solo pueden transportarse en condiciones de regulación de temperatura. Y de los peróxidos orgánicos tenemos dos subdivisiones. P1, peróxidos orgánicos que no necesitan regulación de temperatura, y P2, peróxidos orgánicos que sí necesitan regulación de temperatura. Acabada la clase 5, vamos con las materias de la clase 6, que incluyen las sustancias tóxicas e infecciosas. La clase 6 la vamos a subdividir
en 6.1 materias tóxicas y 6.2 materias infecciosas. En cuanto a las materias tóxicas, son venenos químicos o que pueden dañar el cuerpo humano en su totalidad o en parte. Debe evitarse que penetren en el cuerpo, tragándolos, respirándolos o absorbiéndolos a través de la piel. En cuanto a la clase 6.2 materias infecciosas, los productos de esta división contienen patógenos, es decir, microorganismos que causan enfermedades infecciosas en los humanos o los animales. Explicamos un poquito la clase 6.1, materias tóxicas. Son venenos químicos que pueden dañar el cuerpo humano en su totalidad o en parte. Debe evitarse que penetren en el cuerpo, tragándolos, respirándolos, absorbiéndolos a través de la piel. El abanico de la gama tóxica va desde los que pueden matar en minutos, como los ciánidos, a aquellos que harían daño pero no necesariamente matarían, siempre que la dosis no sea excesiva, como puede ser los hidrocarburos clorados. Los tóxicos de la clase 6.1 pueden estar en forma sólida o líquido. Sin embargo, los gases tóxicos pertenecerán a la clase 2.3. Además, la toxicidad viene determinada principalmente por pruebas con animales vivos. Y en general, la clase 6.1 no debe transportarse con alimentos, aunque hay excepciones. Riesgo de las materias tóxicas. Estas materias pueden dañar la salud del ser humano o causar su muerte al entrar en el organismo por ingestión, absorción por la piel o inhalación por la respiración. Pueden ser tóxicas al calentarse o bien al arder y no serlo a temperatura controlada de transporte. Además, pueden generar gases al calentarse y si las materias están envasadas pueden aumentar la presión lo suficiente como para producir explosiones repentinas. Y también pueden producir irritaciones oculares y cutáneas. En cuanto a la capacidad de intoxicación de las materias tóxicas, podemos dividirla en crónica, subaguda y aguda. Crónica se produce cuando es necesaria muy poca sustancia, pero la exposición debe ser muy continuada en el tiempo, durante meses o incluso años. La subaguda, cuando es necesaria poca cantidad de sustancia, durante un tiempo de exposición de días o semanas. Y la aguda, cuando es muy poco tiempo y con poca cantidad de sustancias. En estos casos aparecen las manifestaciones de la toxicidad en menos de 24 horas. Y continuamos con las subdivisiones de la materia de la clase 6.1. Tendremos T, materias tóxicas sin riesgo subsidiario. Aquí encontramos desde la T1 hasta la T9. Tendríamos orgánicas líquidas, las sólidas, organometálicas, inorgánicas líquidas, inorgánicas sólidas, plaguicidas líquidos, plaguicidas sólidas, muestras y otras materias tóxicas. TC, materias tóxicas corrosivas. TC1, orgánicas líquidas, el 2, orgánicas sólidas, 3, inorgánicas líquidas y 4, inorgánicas sólidas. TF, materias tóxicas inflamables. La 1 serían líquidas, las 2 líquidas plaguicidas y la 3 sólidas. TS, materias tóxicas sólidas que experimentan calentamiento espontáneo. TW, materias tóxicas que al contacto con el agua desprenden gases inflamables. La 1 serán líquidas, la subcategoría 2 serán sólidas. TO, materias tóxicas comburentes. TO1, líquidas y la 2 sólidas. TFC, materias tóxicas inflamables corrosivas y la TFW, materias tóxicas inflamables que al contacto con el agua desprenden gases inflamables. Seguimos con la clase 6.2, materias infecciosas. Contienen patógenos, es decir, microorganismos que causan enfermedades infecciosas en los humanos o en los animales. Se clasifican según su peligro durante el transporte en uno de los 4 grupos. Grupo 1, materias infecciosas para el ser humano. Grupo 2, materias infecciosas únicamente para los animales. Grupo 3, desechos líquidos. Y 4, muestras de diagnóstico. En la categoría A tendríamos materias infecciosas que se transportan en una forma que al exponerse a ella es capaz de causar una incapacidad permanente o una enfermedad mortal o potencialmente mortal para seres humanos o animales hasta entonces con buena salud. Algunos ejemplos, por ejemplo, el virus del ébola, el virus de la hepatitis B, virus Lassa, virus de la rabia, etc. Y en la categoría B tendríamos una materia infecciosa que no cumple los criterios para su inclusión en la categoría A. Riesgos principales de las materias infecciosas
son que pueden provocar enfermedades a los seres humanos y a los animales. En el caso de los líquidos, deben colocarse material absorbente en cantidad suficiente para que absorba la totalidad del contenido entre el recipiente o los recipientes primarios y el embalaje secundario, de forma que durante el transporte toda merma o fuga de líquido no afecte al embalaje exterior. Además, cuando varios recipientes primarios, que sean frágiles y múltiples, se coloquen en un solo embalaje secundario simple, deben ser embalados por separado para impedir todo contacto con ellos. El envase o embalaje de materia 6.2 debe contar de 3 elementos. En primer lugar, uno o varios recipientes primarios estancos. En segundo lugar, un embalaje secundario estanco. Y por último, un embalaje exterior suficientemente robusto según su contenido, masa y la utilización a la que se destine. Estas materias de la clase 6.2 la podemos subdividir en 4 grupos o categorías. La I1, materias infecciosas para el ser humano. La 2, materias infecciosas únicamente para animales. La 3, desechos clínicos. Y la 4, muestras de diagnóstico. Continuamos con la clase 7, donde vamos a incluir las materias radioactivas. Las materias radiactivas son materiales que contienen átomos inestables que cambian su estructura espontáneamente de manera aleatoria cada cierto periodo de tiempo. Además, a medida que cambia cada átomo, emite una radiación invisible que puede causar radiación ionizante de cambio químico o biológico. Esto puede dañar el cuerpo en uno u otro sentido, dependiendo del tipo de radiación y de la duración de la exposición. Además, la radiación ionizante suele ser peligrosa para el cuerpo humano, dependiendo del tipo de radiación, la dosis y la duración de la exposición. Además, algunos materiales radioactivos también pueden tener propiedades peligrosas, y los embalajes deberán, por tanto, llevar otras señales UN de advertencia para indicar riesgos subsidiarios. Los embalajes radioactivos son perfectamente seguros de manipular y transportar, porque el propio embalaje actúa como blindaje. No supondrá ningún riesgo para la salud para los transportistas. Sin embargo, la norma es mantener cualquier dosis de radiación ionizante al mínimo posible. Esta dosis depende de, en primer lugar, la potencia de la fuente radiactiva, es decir, la actividad, también de la distancia desde la fuente, de las barreras en torno a la fuente y, por último, del tiempo de exposición. En cuanto a los riesgos principales, la reactividad es un fenómeno complejo que se fundamenta en la emisión de partículas y o energía al hacer reaccionar los núcleos de los átomos y desprender mucha energía con o sin partículas. Esta emisión de radiación, invisible al ojo humano, puede generar daños superficiales en la piel, tejidos y huesos, o bien puede influir en la duplicación celular y producir carcinomas y cánceres. También puede verse dañada la médula espinal. Y además pueden originar caída de cabello, quemaduras graves, defectos genéticos al nacer, graves enfermedades o incluso la muerte. Vamos con la penúltima clase, que será la 8, materias corrosivas. En esta clase se incluyen sustancias que por su acción química causan lesiones graves a los tejidos vivos con los que entran en contacto. Además, si se produce un escape, pueden causar daños importantes a otras mercancías o al medio de transporte, pudiendo incluso llegar a destruirlos. Por otro lado, los corrosivos pueden ser ácidos o alcalinos. Los ácidos reaccionan con metales que son generalmente fuertes y flexibles para producir sales que pueden ser cristales frágiles que son solubles al agua. Sin embargo, los ácidos orgánicos incluyen ácidos carboxílicos, acéticos, fórmicos, benzoicos y grasos como el ácido oleico, el palmítico o el esteárico. Sin embargo, los alcalinos comunes como el hidróxido de sodio y de potasio y el amoníaco son muy corrosivos para la piel, los ojos y las membranas mucosas. Los alcalinos neutralizan los ácidos, pero la reacción puede ser fuerte y generar mucho calor muy rápidamente. Esto puede causar que el agua en la solución se evapore, convirtiéndose violentamente en vapor, desprendiendo el material de un modo peligroso. En cuanto a los riesgos principales de esas materias, en primer lugar, su acción corrosiva daña la piel y la mucosa al entrar en contacto con ellos.
En segundo, pueden reaccionar con otros objetos o materiales y producir gases altamente inflamables. También hay que evitar la posibilidad de descomposición o su polimerización durante el transporte, que puede ser provocada por fricción, golpes debidos a la conducción o por la electricidad estática, por ejemplo. Y tenemos que tener claro que tan corrosivo es un ácido fuerte como una base fuerte. Y aquí tenemos las subdivisiones de la materia de la clase 8. Podemos tener materias de carácter ácido. Aquí encontraríamos la C1 inorgánicas líquidas, C2 inorgánicas sólidas, la 3 orgánicas líquidas, la 4 orgánicas sólidas. Materias de carácter básico, C5 inorgánicas líquidas, C6 inorgánicas sólidas, C7 orgánicas líquidas y C8 orgánicas sólidas. Otros materiales corrosivos como el C9 líquidas, C10 sólidas y C11 objetos. CF tendríamos materias corrosivas inflamables, la 1 serían líquidas, la 2 sólidas. CO materias corrosivas comburentes, CO líquidos y la 2 sólidas. CS materias corrosivas que experimentan calentamiento espontáneo, igualmente 1 líquidas, 2 sólidas. CT materias corrosivas tóxicas y objetos que las contienen. La 1 serían líquidas, la 2 sólidas y la 3 objetos. CW materias corrosivas que al contacto con el agua desprenden gases inflamables. La 1 líquidas, categoría 2 sólidas. FT materias corrosivas líquidas inflamables tóxicas. Y por último COT materias corrosivas comburentes tóxicas. Terminaremos esta clasificación con la clase 9, mercancías peligrosas varias. En la clase 9 se incluyen sustancias y artículos que durante el transporte presentan un peligro no cubierto por el encabezado de otras clases. Estos productos tienen propiedades que no se pueden incluir en ningún otro grupo en el sistema de clases UN o que presentan una serie de peligros no relacionados que abarcan a 2 o más clases. Riesgos principales que podemos encontrar, pues riesgo para la salud por inhalación de polvo fino, por la formación de dioxina, riesgo de incendio por la creación de vapores inflamables, contaminación del medio ambiente acuático o quemaduras por las materias transportadas a temperaturas elevadas, superior a 100 grados centígrados. Y para terminar con el vídeo vamos a ver las subdivisiones de las materias de la clase 9. M1. Materias que inhaladas en forma de polvo fino pueden poner en peligro la salubridad. La M2. Materias y aparatos que en contacto de incendio pueden formar dioxinas. M3. Materias que desprenden vapores inflamables. M4. Tendríamos las pilas de litio. M5. Aparatos de salvamento. M6, M8. Materias peligrosas para el medio ambiente. Las 6 serían materias líquidas contaminantes para el medio ambiente. La 7, materias sólidas también contaminantes para el medio ambiente. Y la 8 estaría compuesta por microorganismos y organismos modificados genéticamente. M9 y M10, materias transportadas a temperatura elevada. Las 9 serían líquidas, la 10 sólidas. Y la M11 serían otras materias que presentan riesgo durante el transporte, pero que no se corresponden con los de ninguna otra clase. Y con esto terminamos este vídeo. Nos vemos en el siguiente.